Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a nuestro diplomado de prevención de la violencia en niños y niñas de nivel primaria. Hoy vamos a revisar dos temas, el tema 8 que es comportamiento de los padres ante un hijo acosador y el tema 9, cada uno estará ubicado en la pestaña que le corresponde. Les saluda la licenciada Marina Guzmán Popetla y la maestra Ana Laura Sevilla Hernández. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, pues vamos a empezar este nuevo tema. En este apartado vamos a identificar algunos aspectos con relación a las actitudes y opciones que se pueden desarrollar en los padres de niños o niñas que acosan o violentan a sus compañeros o compañeras en el ámbito escolar. Cabe aclarar que los aspectos que se desarrollan en este capítulo son importantes para el desarrollo sano e integral de toda persona desde temprana edad. Y no es contenido teórico referente únicamente para aquellos padres de familia que consideran o han detectado conductas agresivas en sus hijos o en sus hijas. La psicóloga clínica Lia Michelle destaca que los padres deben observar si el comportamiento de sus hijos evidencia que serán violentos en el futuro. ¿A qué se debe que las niñas, niños y jóvenes cada vez sean o estén más agresivos? Pues podemos pensar en algunas posibilidades. Para el caso de los niños y adolescentes, quizá la posibilidad es que aún no posee una mente formada y por lo tanto es inseguro. Entonces, agredir al otro es una manera de autoafirmarse y sentirse superior delante de quien lo agrede, sea verbal o incluso físicamente. Los adolescentes sienten una necesidad enorme de exhibirse ante sus compañeros o compañeras y una manera muy usada es burlarse de los otros o de las otras personas. Podemos entonces mencionar que el adolescente necesita ejercer distintos papeles para encontrarse y descubrir quién es. Entonces el ser malvado pues es parte de este libreto y podríamos pensar que así se siente fuerte. La siguiente pregunta es, ¿los padres están siendo muy permisivos? Pues ser padre y madre es una labor compleja, exige un alto nivel de sentido común, pues el uso de la escuela para padres es aún poco frecuente. Dependiendo de lo que se trate, los padres necesitan ser duros, tolerantes y flexibles, entre otros. Un elemento fundamental es el desarrollo de habilidades comunicativas, en donde la escucha activa es un factor determinante en la sana convivencia con los hijos o hijas. Escuchar activamente permite a los padres demostrar que entienden lo que su hijo o su hija dice, que pueden incluso identificarse con él, recordando cuando ellos tenían esa edad, valorar los sentimientos de sus hijos o hijas y no restarles importancia. Sin embargo, debe recordar que legitimar los sentimientos de los hijos o hijas no significa estar de acuerdo con sus ideas, significa que los padres tomen en serio a sus hijos o sus hijas, quienes se encuentran en una fase en la cual necesitan orientación cercana, amorosa y puntual. Puede suceder que los hijos o hijas sientan que no pueden conversar con sus padres porque no los escuchan y no los llevan en serio. En este caso, lo contrario también puede suceder, o sea, los hijos están abiertos a escuchar a sus padres y tomarlos en serio también. Aquí vamos a ver estas imágenes donde parece ser que no se logra tener esta conexión de una comunicación productiva y de un diálogo recíproco, ¿no? Podemos también quizá recordar que algunas veces cuando nuestros hijos o nuestras hijas o inclusive hablando de alumnos se acercan y nos comentan algún conflicto que ellos están experimentando, quizá nuestro pensamiento pueda venir ahí, solo es esto, o sea, por esto se está ahogando en un vaso de agua o es algo muy sencillo y como lo estaba mencionando, pues restamos la importancia de lo que ellos están viviendo en este momento o en ese momento. Y aparte es un tema que en esta época se está escuchando muchísimo, toda esa diferencia en cuanto al estilo de ser padre y de ser madre. En épocas anteriores era un estilo sumamente autoritario en el cual la escucha más bien era de manera vertical, ¿no? Donde se daban todos este tipo de sermones, por decirlo de alguna manera, este tipo de orientación o guía o imposición más bien, se daba de los padres hacia los hijos, era mucho más, como mencionaba, autoritario. En este momento, por las
por los cambios que hemos ido viviendo, por esta etapa de modernidad, pues ahora vemos que hay más democracia en cuanto a las familias. Sin embargo, pues muchas veces este estilo de los padres en el momento de educar a los hijos a veces se suele caer en esta otra postura, que es en esta permisividad en donde se vale de todo, en donde los hijos pues toman todas las decisiones que crean correctas, en donde incluso como en una de las imágenes, tal vez en lugar de hablarnos incluso también ya incluso nos pueden saltar, nos pueden faltar respeto. Entonces la idea de esta escucha activa no es que ahora se pase al lado contrario, ahora sean los hijos quienes puedan ahora ser autoritarios con los padres, sino más bien un punto en el cual se escuche de manera activa. Por eso el nombre, es decir, vamos a aprender a escuchar, en el cual vamos a estar activos, no es una escucha pasiva, es una escucha activa, en donde yo te escucho, te doy ese espacio para hablar, pero yo también requiero que tú me escuches y también yo voy a hablar, voy a decirlo, pero no requiero ni un grito, ni tampoco quedarme callado o callada, sino más bien tienen todo un conjunto de características. Tiene que ser en un espacio en donde haya, por ejemplo, contacto visual. Tenemos una de las imágenes donde el padre está hablando, el niño está tapando los oídos, ¿no? En donde los padres también están como de espaldas, están a un lado, es decir, no hay un contacto visual. A veces también en casa solemos decirle a los hijos o pensar que hablamos con ellos y estamos de un lado de una habitación a otra, en lugar de hablar en la misma habitación, mirándonos a los ojos, estando cercanos, etcétera. Entonces, sí es todo un conjunto de características y de no solamente físicas, ¿no? Sino también de manera actitudinal y emocional, en donde yo estoy presente, donde yo estoy hablando contigo, pero no estoy pensando en que debo de llegar a un trabajo, que debo salir corriendo, que debo contestar una llamada, no, sino es más bien estar presente en ese momento y de verdad estar conectado con la otra persona para que se pueda llevar a cabo un diálogo y una comunicación adecuada. Así es. Entonces, la escucha activa con los hijos o con las hijas no debe ser sinónimo de permisividad, sino de interés para la adecuada guía. En caso de que los padres hayan detectado expresiones de agresividad y violencia por parte de sus hijos o de sus hijas, implica brindar un acompañamiento que favorezca el sano desarrollo de estos, en un ambiente de diálogo, de respeto y tolerancia. Si los hijos o las hijas se relacionan en los diversos ámbitos sociales de forma adecuada, aprenderán a establecer relaciones sociales no violentas. Pero en caso de que ya existan estas expresiones, es necesario buscar la guía y asesoría de un profesional. En todo el proceso formativo, la disciplina, la tolerancia y el afecto, así como las relaciones de respeto, son elementos fundamentales para prevenir, disminuir y evitar la violencia. Entonces, veamos la importancia de lo que nos estaba comentando Ana Laura, de este acercamiento, de realmente poder estar en esta apertura y en esta escucha activa para acompañar a estos adolescentes, a estos niños, estas niñas. Entonces, ya lo decíamos, si los hijos o las hijas se relacionan en los diversos ámbitos de forma adecuada, pues decíamos, van a aprender a establecer relaciones sociales no violentas, ¿no? Esto es importante nuevamente señalarlo. También como señalaron en el aula también, ¿no? Porque también se puede dar esa escucha activa en el aula. Sabemos que también hay muchas cosas que se requieren atender y estar presente con toda la atención en el momento, porque a lo mejor mientras ustedes están hablando con uno de los niños o niñas, a lo mejor otro ya está jalando, se está golpeando, etcétera. Pero sí será importante de todos modos como tener esos espacios de escucha activa con cada uno de sus integrantes para hacerlos sentir importantes y no restarles la importancia a lo que ellos quieran comunicar, porque tal vez ellos en algún momento puedan querer comunicar algo a lo mejor muy relevante con respecto a una pregunta, una duda que no entiendan, pero también a lo mejor una situación o algún hecho de violencia en el cual se sientan de alguna manera, tal vez que requieran apoyo o ayuda, y entonces será muy importante practicar esta escucha activa con sus alumnos y alumnas. Y veamos estas imágenes donde aquí nos dice comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros.
La siguiente imagen dice da respeto, recibe respeto. Y bueno, arriba vemos esta imagen donde hemos como personas aprendido que, que a lo mejor un perro y un gato no se llevan bien, ¿no? Sin embargo, vean aquí esta convivencia. Y pues, y al parecer lo están aquí disfrutando, ¿no? Con esta tranquilidad, con este gusto de estar acompañándose y cuando tenemos el prejuicio de que jamás un perro y un gato se pueden eh, relacionar de esta manera. Bueno, entonces pautas de disciplina. Uno de los objetivos de la disciplina es enseñar a las personas a respetar ciertos límites. Es necesario que las normas sean claras y coherentes y ayuda al que hayan sido elaboradas y consensadas por los integrantes de la familia o de la comunidad escolar y en estrecho diálogo con la familia para favorecer procesos integrales de formación humana y social. La impunidad ante la violencia genera más violencia. Las sanciones del incumplimiento de una norma debe ser razonable y en concordancia con la gravedad de la misma. En el caso de la familia es importante que la sanción ante un hecho no adecuado y que quebranta las normas o límites establecidos pues sean congruentes. Asimismo, en contraparte, cuando el niño o la niña o joven realiza una acción positiva, debe hacerse en igual medida el reconocimiento de estos buenos actos o actitudes y comportamientos, de tal modo que no se señalen únicamente las deficiencias o quebrantamientos de los límites, sino que se reconozca pues su esfuerzo de manera positiva cuando así se requiere. Esto favorece a elevar la autoestima de los menores de tal modo que eventualmente se repetirá con mayor frecuencia aquellas conductas premiadas y será posible modificar o evitar aquellas conductas o comportamientos sancionados adecuadamente. Entonces vemos que aquí la disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y conductuales con la dirección de los objetivos educativos, así como pues estimular la capacidad de adopción de perspectivas integrales, de respeto a la diversidad, de relaciones interculturales, tolerancia, equidad y no violencia. El respeto a los límites mejora cuando se aprenden habilidades no violentas de resolución de conflictos como la mediación y la negociación. Y como aquí también vamos a señalar esto, ¿no? De ninguna manera aplicarse de forma agresiva violenta. Estos esquemas son muy importantes para que ustedes puedan detenerse a revisarlos y también aplicarlos y compartirlos, ¿no? Pareciera que son como algo muy sencillo, pero que en la realidad podemos darnos cuenta que muchas veces no lo llevamos a cabo y que resaltamos todo lo negativo en los niños y las niñas y que muy pocas veces en verdad se puede hacer este reconocimiento de los aciertos o de las cosas productivas que hacen. Y que también si observamos incluso si hay algún acto de violencia que los chiquillos estén realizando, pues será importante saber que es importante prevenirlo, pero aplicando esta disciplina a través de las normas. Si nosotros hemos previamente acordado en casa este tipo de normas o incluso en la escuela, entonces, y hemos hecho también una revisión tal vez de las normas y las hemos ido recordando a los niños y a las niñas en la escuela. Estas son las normas de disciplina. La disciplina es importante porque nos ayuda a relacionarnos, a convivir, es decir, que ellos mismos vayan apropiándose de estas reglas, de estos límites, porque es importante que esta disciplina esté ahí presente, más que imponérsela, más bien que ellos la comprendan y solamente si la comprenden, van a ellos de alguna manera a entender el por qué son importantes y entonces si esto es así, si hay incluso una transgresión de alguna norma, de alguna regla de disciplina, pues entonces ellos van a ir comprendiendo también el por qué incluso se les puede ir poniendo algún tipo de castigo y no lo van a sentir incluso tal vez agresivo, que este tipo de castigo que se le vaya a llevar a cabo o alguna sanción, alguna consecuencia que se vaya a llevar a cabo, sino más bien es irlo practicando y también estar atentos. Si es que estas reglas, solamente algunos sí las aplico cuando yo me acuerdo, cuando no estoy tan ocupada
o cuando estoy tan ocupado y solamente en esos momentos las aplico, o cuando estoy molesto, molesta o estresado, entonces las aplico. Realmente esta disciplina no es que el esquema de la disciplina, de las normas no funcione, sino más bien la forma en la cual estamos llevándolo a cabo. También eso aplica en el caso de las familias. Entonces, la idea es poderlo estar conscientes, aplicarlo de manera constante y pues favorecedora en este caso para el mismo ambiente escolar. Veamos otro concepto de aprendizaje cooperativo que pues principalmente a lo que va es a evitar un aprendizaje competitivo, individualista y que más bien favorece la colaboración, el trabajo en equipo, solidaridad entre compañeros y compañeras, autonomía en el aprendizaje. El ser cooperativo no promueve agresividad o acoso. Veamos estas imágenes donde se está llevando a cabo este trabajo en equipo y realmente todo el bienestar que se puede llevar y por supuesto lo que se comparte, lo que se reafirma con el equipo y nuevamente pues esta sensación agradable y de producción, ¿no? Porque si podemos ser testigos y testigas de que en equipo podemos tener resultados pues mejores, más elaborados. Entonces, pues veamos esto, ¿no? Y ya con esta imagen donde nos dice jugar, aprender y crecer juntos. Esa es la idea. Entonces vemos que este aprendizaje cooperativo contra acoso escolar dice potencia las relaciones positivas en el aula, promueve aprendizaje autónomo, tolerancia y respeto al trabajar con diversos estudiantes, reduce fracaso escolar mediante interacción positiva entre alumnos, alumnas y docentes. Interdependencia positiva, interacción cara a cara, valoración personal, responsabilidad personal y que requiere evaluar el esfuerzo de cada participante, retroalimentación individual y grupal, seguimiento al grupo, concientizar sobre la responsabilidad de cada cual sobre el resultado. Sí, la idea es poder conocer este concepto del aprendizaje cooperativo porque finalmente es una herramienta que podemos ocupar, así como la escucha activa es una herramienta también que nos puede ayudar a prevenir el acoso escolar, sobre todo en aquellos, cuando ya se están dando señales de violencia escolar en el aula, pues bueno, la escucha activa es una herramienta, pero también generar espacios donde haya ya este aprendizaje cooperativo, donde minimicemos estos espacios de competencia, donde generemos más bien tolerancia, respeto, esfuerzo, el acompañamiento o cooperación grupal, es decir, que los niños acepten, por ejemplo, trabajar con todos sus compañeritos, sus compañeras, que haya respeto, que aprendan a trabajar en equipo, que puedan poder incluso verse, porque a lo mejor hasta en la forma en la cual tenemos las filas, de repente pues a lo mejor no funciona, a lo mejor para trabajar en equipo pues requerimos desde sentarlos en un círculo, que se vean cara a cara, que aprendan a trabajar de esta manera, es decir, a lo mejor hasta la forma en la que ordenamos el aula puede ser y contribuir también a que hayan un tipo de aprendizaje diferente y esto nos sirve como una herramienta para evitar el acoso escolar de alguna manera. Nos da estas pautas y bueno, finalmente, ¿qué es lo que se requiere? Pues estos cuatro aspectos. Es importante irlos pensando, ir pensando en cómo estamos evaluando este esfuerzo de cada uno de nuestros niños, si estábamos evaluándolos de una manera adecuada, a lo mejor de repente habrá niños o niñas que les cuesta trabajo de repente participar y nunca participan, pero a lo mejor el hecho de que hayan participado una vez si se lo reconocemos, si trae las tareas más limpias, si a lo mejor se lo podemos decir de manera individual cuando están junto a nosotros o incluso también en el grupo, a lo mejor también si implementamos algún tipo de técnica para irles reconociendo a los niños de manera semanal, si delante de todo el grupo, y dándole este seguimiento y concientizar sobre toda esta responsabilidad de que todos son importantes para que el grupo esté bien, esté en orden. Entonces es importante ir sembrando estos espacios como si fueran semillitas en el aula para que podamos ir viendo también las cosechas en el mismo año escolar, no necesitamos que sean otros, ¿no?
en el mismo año, si lo vamos haciendo todos los días, va a haber un punto en el cual vamos a ir viendo estos logros. Correcto. Y con esto me voy a regresar a estos elementos de aprendizaje cooperativo, para poder explicar de manera breve, ¿no? A qué se refiere cada uno, ya que es importante. La interdependencia positiva, pues se refiere al modo por el cual el trabajo continuado del alumno eh, entre sus propios compañeros se hace imprescindible para realizar con éxito una tarea. Entonces debe coordinarse entre todos o todas para conseguir realizar con éxito esta tarea, compartiendo recursos, proporcionándose apoyo mutuo y celebrando juntos su éxito. La interacción cara a cara es importante, ya que existe un conjunto de actividades, cognitivas y dinámicas interpersonales que solo ocurren cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a los materiales y actividades. También poder aprender a mirarnos, lo que decía la maestra Ana Laura hace un momento, ¿no? Cuando vamos a entablar una conversación, la importancia del observarnos y de la escucha activa además. La valoración personal o responsabilidad personal es importante, ya que de este modo el grupo puede reconocer quién necesita más apoyo para completar las actividades y evitar que unos trabajen más que otros, para asegurar que cada alumno o alumna sea valorado o valorada convenientemente. Se requiere evaluar el esfuerzo de cada miembro del grupo, llevar a cabo una retroalimentación y apoyar el seguimiento, ¿no? Lo que estábamos diciendo aquí. Entonces, pues vean cómo entre un equipo se pueden formar un rompecabezas, cada quien contribuyendo con una pieza para lograr tenerlo completo. Y finalmente es así, muchas veces exigimos que todas las personas seamos excelentes o seamos buenas en algo, cuando en realidad debe haber este respeto y esta aceptación de la diversidad, y también de reconocer que tenemos diferentes habilidades, diferentes recursos, y que en lugar de exigir que todos y todas estemos en el mismo plano, pues más bien el hacer un aprendizaje cooperativo. Sí, y es finalmente esta suma de acciones, de intenciones que tienen aquí, lo que va haciendo el trabajo diario. Incluso si hay algunas de ustedes que nos han compartido a lo mejor que tienen compañeras que en la escuela que también están tomando el diplomado. Entonces, pues tal vez si sumamos esas acciones, ya no nada más sean ustedes nada más los que están haciéndolo solos, ¿no? Sino incluso tal vez les hemos mencionado que todo esto tiene que ver con esta participación también activa, todo este enfoque que tenemos en el diplomado, que es para que ustedes vayan sumando las personas de la comunidad escolar, para que ustedes no sean únicamente los que están luchando en contra de un sistema grande, porque dijimos que el tema de la violencia escolar es un tema sumamente complejo y es multidisciplinario, es decir, requerimos ayuda y requerimos apoyo. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir implementando a través de las tareas, pero también ir compartiendo, les decíamos, con toda la comunidad escolar y platicando con otros maestros o maestras que tal vez no están en el diplomado, pero que les empiezan a comentar sobre estas ideas, sobre esto que ustedes observan, sobre esto que ustedes están aprendiendo, sobre aquellas acciones donde están sensibilizándose. Entonces, irlo compartiendo para ir sumando y haciendo redes de apoyo. Entonces, sí es muy importante que ustedes piensen en estas imágenes, que mientras cada uno, o sea, yo me puedo ocupar de esta parte, pero también mientras tanto ya compartí, ya dije, y entonces es como si alguien más me ayudara a armar esta rompecabezas en cuanto a las soluciones que pueden crear. Y vamos ahora a pasar a modelos de comportamiento. Hasta aquí pues ya hemos hablado acerca de los modelos sociales que inciden en el comportamiento de las personas, y ahora vamos a analizar su relación directa con las expresiones de agresividad o violencia con las y los niños. El comportamiento del agresor suele identificarse con una situación social negativa, siendo incluso rechazado por una parte importante de sus compañeros y compañeras. Sin embargo, está menos aislado que las víctimas y tiene algunos amigos que le siguen en su conducta violenta. Tiene una acentuada tendencia a la violencia
a dominar a los demás y abusar de su fuerza. Suele ser físicamente más fuerte que los demás, es bastante impulsiva o impulsivo, con escasas habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con los adultos, adultas y bajo rendimiento. Problemas que se incrementan con la edad. Y bueno, entonces su capacidad de autocrítica suele ser nula. Esta característica se ha puesto de manifiesto en varias investigaciones en las que al evaluar la autoestima de los agresores se ha descubierto que era media o incluso alta. Entre los principales antecedentes familiares de los escolares que se convierten en agresores típicos suelen destacarse la ausencia de una madre o de un padre quien manifiesta actitudes negativas y o escasa disponibilidad para atender al niño o niña y fuertes dificultades para enseñarle a respetar límites, combinando la permisividad ante conductas antisociales, con el frecuente empleo de métodos coercitivos autoritarios y utilizando en muchos casos el castigo físico. La situación del agresor es mucho más frecuente en los chicos que en las chicas y suele mantenerse muy estable o incrementarse a lo largo del tiempo, especialmente en la preadolescencia. Los padres son en primera instancia el modelo de comportamiento de los hijos o hijas. Si esto se considera de forma consciente, existen ciertas estrategias para transmitir modelos adecuados al proceso de sociabilización para una cultura de paz y no violencia. Entonces veamos aquí. También cabe destacar que los conflictos entre los niños o niñas constituyen ensayos que permiten el aprendizaje de habilidades sociales para la vida adulta. En ellos los educadores intervienen reforzando unas formas de solución, castigando otras y facilitando indicadores sobre cómo actuar en diferentes situaciones. Así los niños o niñas van aprendiendo valores y estilos de comportamientos agresivos, pasivo, dependiente o independiente en funciones de sus expresiones, experiencias y de la influencia de padres y profesores. Entonces, veamos estas imágenes donde, por ejemplo, aquí, ¿no? Este pollito o gallina ve que la foto donde este señor está arriba de su balón y entonces se imagina, ¿no? En su pensamiento es como va a tener un niño o está empollando un niño. Entonces veamos cómo a partir de lo que también observamos podemos hacer algunas conclusiones o inferencias, ¿no? Y por ello es cuidado con lo que les enseñamos a los niños y a las niñas. Entonces acá está este papá con su niño y le dice piernas, luego le dice cerebro, le enseña este teléfono contacto humano, están viendo aquí en esta pantalla y le dice cultura, le pone un espejo al frente y le dice el prójimo a quien amar, la basura ideales, moral, honestidad, le enseña el billete y le dice Dios. Entonces es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. Y veamos efectivamente qué es lo que estamos enseñando. Y esta imagen es como sumamente, bueno, impactante incluso, ¿no? Si lo vemos de esa manera, a lo mejor no se lo enseñamos directamente, a lo mejor no les decimos tal cual, está ahí gráficamente, pero pensemos de qué manera a lo mejor les hacemos entender eso a los chicos, a las chicas, a los niños, a través de nuestras acciones, a través de decir, incluso de nuestras preocupaciones, en dónde dejamos estos ideales, ¿no? De la honestidad, de de los propios valores. Entonces es bien importante reflexionar esta imagen. Digo, nosotros lo estamos haciendo de manera corta, pero en verdad llevar esta imagen a reflexionarla de manera mucho más profunda, creo que nos puede dar de verdad empaparnos un poquito de cuál es la realidad que nosotros le estamos enseñando a los niños y a las niñas y también de lo que nosotros estamos realizando.
Este proceso no lleva siempre al resultado deseado, que los niños aprendan un repertorio de habilidades que les permitan afirmarse ante las presiones externas a la vez que respetan a los demás. La observación de sus interacciones sociales permite constatar con la mayoría de los niños o las niñas se comportan de una manera similar en distintos tipos de conflictos: pegar, gritar, llorar, quejarse con el adulto, etc. Entonces esto, dice Fitzgerald, menciona que cuando un niño no manifiesta comportamientos eficaces y de respeto a los demás en la resolución de conflictos interpersonales, no se puede concluir que carece de las destrezas necesarias para ello. Se trata principalmente de que la niña o el niño ha aprendido que hay soluciones que le garantizan conseguir lo que desea de manera rápida, eficiente y adecuada. Pensemos también en este punto que nos menciona este autor. Por ello es necesario evaluar los diferentes procesos que le han llevado a realizar dicho comportamiento. De modo concreto, conviene identificar si el niño o la niña sabe cómo conducirse dentro de su contexto social e involucrar a los padres a que participen en esta adquisición de habilidades. Por ello hay que tener claro qué es la habilidad social. Entonces, importante. Veamos entonces que una conducta socialmente habilidosa se define como este conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, ideas y emociones de forma adecuada, ¿no? Minimiza problemas, entonces surgidos de manera, minimiza problemas, perdón, surgidos en una situación determinada. De acuerdo con Smith, las habilidades sociales requieren de componentes tanto verbales como no verbales para ser llevadas a cabo. Entonces, aquí, perdón por la distracción. Entonces, ¿cuáles son estos componentes no verbales? Una mirada recíproca y equivalente. La mirada se define objetivamente como el mirar a otra persona a los ojos o, de forma más general, a la mitad superior de la cara. La mirada mutua implica que se ha establecido contacto ocular con otra persona y, bueno, casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de miradas recíprocas, como lo veíamos aquí. La expresión facial parece ser que la cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones, y pues hay 6 emociones principales y 3 áreas de la cara responsable de su expresión. Estas emociones son alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, ¿no? Enojo, ajá. Felicidad podría ser las otras. Las 3 regiones faciales que implica son la frente, las cejas, ojos, párpados y la parte inferior de la cara, ¿no? Podemos ver que con estos, a través de estos, a través de, pues, de estos aspectos en la cara, o estos gestos, se puede observar como la emoción que está experimentando la persona. La sonrisa, es un componente importante. Puede utilizarse como sonrisa defensiva, como gesto de pacificación, puede servir también para transmitir el hecho de que una persona le gusta a otra, puede suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los demás a que le devuelvan a uno una sonrisa. Los gestos es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Para llegar a ser un gesto es un acto, tiene que ser visto por algún otro y tiene que comunicar alguna información. Entonces también podemos darnos cuenta que estos gestos son básicamente culturales. Las manos y en menor grado la cabeza y los pies pueden producir una amplia variedad de gestos que se emplean para una serie de propósitos diferentes.
Los gestos se constituyen con un segundo canal de comunicación. Aquellos que sean apropiados a las palabras que se dicen servirán para acentuar el mensaje, añadiendo énfasis, franqueza y calor. Los movimientos desinhibidos pueden sugerir también franqueza, confianza en uno mismo, salvo que fuera un gesto nervioso y espontaneidad por parte del que habla. Y finalmente, bueno, aquí la posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la persona, cómo está de pie y cómo pasea, reflejan sus actitudes y sentimientos sobre sí misma o sí mismo y su relación con los otros. En cuanto a algunos componentes paralingüísticos, podemos hacer notar, por ejemplo, el volumen de la voz. En este caso, siempre es importante el tono que nosotros estamos ocupando para poder transmitir algún mensaje. Por ejemplo, en este caso, un volumen alto de voz puede indicar seguridad, dominio del tema. Sin embargo, hablar demasiado alto también puede llegar a sugerir agresividad, ira o tosquedad. Entonces, pues habrá que ir manejando nuestro volumen de voz. Puede también tener incluso consecuencias negativas, es decir, en lugar de hacer sentir a la gente o a las personas a gusto, pues más bien podrían marcharse o incluso evitar algunos encuentros futuros. Los cambios en este volumen de voz pueden emplearse en una conversación para enfatizar puntos. Es importante entonces irlo manejando nuestras tonalidades y, bueno, en este caso nuestro volumen de voz. La entonación también es importante para comunicar sentimientos y emociones. Algunas palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación, desinterés, dependiendo de la variación de la entonación del que habla. Incluso una escasa entonación con un volumen bajo indica aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede incluso ser aburrido o monótono. Si percibimos a las personas como dinámicas y extrovertidas, esto es porque cambian la entonación de sus voces a menudo durante una conversación, ¿no? Pues podemos ir recordando incluso cuando hablamos con gente y entonces de repente hacen ciertos tonos de voz a lo mejor graciosos o ciertos acentos, también nos parecen personas a lo mejor que nos interesa hablar con ellas, nos crean más atención, interés por lo que está diciendo, ¿no? Así sea cualquier cosa que diga, pero bueno, nos parece importante estar presentes en ese momento. Las variaciones entonces en la entonación pueden servir también para ceder la palabra, dar estas pausas para que la otra persona entre y pueda hacer un diálogo con nosotros. En general, entonces, esta entonación que sube es evaluada positivamente, es decir, como un sentimiento de alegría. De repente, si nuestra entonación entonces decae, pues ya dijimos que puede ser interpretada como tristeza. Y si solamente lo mantenemos así muy neutro, pues se toma de esta manera. Muchas veces la entonación entonces en las palabras es más importante que el mensaje verbal que se quiere transmitir. Así es que hay que estar muy atentos de eso, porque si nosotros queremos transmitir un mensaje, es importante el tono. Incluso también a veces se pone a platicar a los maestros o a las madres, también incluso cuando quieren transmitir un buen mensaje a sus hijos, incluso en el tema de la escucha activa o transmitir incluso las reglas o las normas. Si pensamos que nuestro tono de voz no ayuda, pues será importante incluso practicar hasta que lleguemos a lograr el tono y el volumen adecuado. La fluidez se refiere a todas esas vacilaciones, falsos comienzos, repeticiones, que son bastante normales en las conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden causar una impresión de inseguridad o incompetencia, poco interés o ansiedad. También en la fluidez están integrados lo que son nuestros espacios de silencio, en los cuales demasiados espacios de silencio pues se pueden interpretar negativamente en una conversación. Lo podemos interpretar como ansiedad, enfado, incluso también es una señal que se puede interpretar como de desprecio. Expresiones con un exceso de palabras de relleno durante las pausas, por ejemplo, como el ya sabes, bueno, pues bueno, también pueden provocar percepciones de ansiedad o aburrimiento si los ocupamos de manera constante. Pues a lo mejor de repente pueden ser nuestras muletillas, pero bueno, habrá que estar también atentos y atentas de ellas, de qué modo lo estamos interpretando. En este caso, bueno, también podemos estar ante el tema de la claridad, es decir, a la hora de que expresamos una idea, el ser claros es importante. Si hablamos arrastrando las palabras, pues entonces el mensaje no va a ser entendido.
Si hablamos con un acento o una vocalización excesivos, pues también puede ser pesado hacia las demás personas. Y más si estamos dando una clase de manera constante, pues bueno, será importante tener, expresarlo con claridad el mensaje. La velocidad también puede hacer que las personas se impacienten o incluso se aburran. Entonces es importante no hacerlo con demasiada rapidez, porque si no, no va a ser entendido o entendida. Y esto es importante tenerlo consciente. A veces cuando yo, por ejemplo, por lo menos hago consciente que estoy nerviosa ante alguna situación, hablo muy rápido, ¿no? Entonces, sí es algo que tengo que estar consciente para poder reducir mi velocidad. Entonces, es importante conocernos en ese sentido. El tiempo del habla es un elemento que se refiere en el tiempo en el cual las personas nos mantenemos hablando. Si nosotros ocupamos gran parte de la conversación, incluso puede ser que la otra persona no tenga la oportunidad de expresarse. Entonces es importante también saber que a lo mejor la otra persona, si está hablando demasiado, hacerle saber que queremos hablar y tener un tiempo adecuado para que el intercambio pues sea recíproco y la información sea adecuada. Y bueno, en este caso hay un autor que es Olivares. Él nos menciona que para adquirir estas habilidades es necesario que se lleve a cabo un entrenamiento. Dicho entrenamiento se realizará con los padres de familia, quienes servirán como modelos, tomando en cuenta que los niños y niñas aprenden a través de la observación y de la imitación. Entonces es importante, les decía primero, estar conscientes de cuándo y cómo estamos ocupando todos estos elementos que pueden ser una herramienta y usarlas a nuestro favor en primer lugar, y desde ahí poder generar un entrenamiento para los padres, e incluso eso puede ser también un entrenamiento indirecto para con los niños, porque si nosotros entrenamos a los padres con estas habilidades, quiere decir que entonces los niños poco a poco también pueden incluso ir modificando la forma en la que ellos se están comunicando. Y bueno, vamos a ver cuáles serían entonces estas técnicas para adquirir estas habilidades sociales sumamente importantes en este proceso de desarrollo. Okay, entonces vemos aquí el primero, que es el modelamiento, y como ya lo decíamos, pues se puede definir como un aprendizaje que es por medio de la imitación. El modelamiento será más efectivo cuando la persona imita o el modelo aparezca como muy cualificada y con experiencia, tenga un estatus importante, controle las recompensas que desea el paciente o la otra persona que está observando, sea del mismo sexo, tenga una edad similar y pertenezca a la misma clase social, sea simpático y amable y reciba recompensas por lo que hace, ¿no? También esta representación de papeles que muchas veces lo escuchamos como de manera más común como role-playing, y pues esto se ha definido como una situación en la que una persona se le pide que desempeñe un papel, que se comporte de determinada manera, y bueno, ya el éxito será más probable si la persona que está representando el papel cuenta con la suficiente información sobre lo que va a desempeñar y si ha prestado atención necesaria a lo que podríamos llamar potenciadores, ¿no? Entonces, estos incluyen acuerdo por parte del sujeto a participar, compromiso con la conducta u opinión que va a simular, improvisación y recompensa, aprobación o reforzamiento por llevar a cabo la representación de las conductas. Después sigue esta retroalimentación. Este es el procedimiento que podríamos como definir como esta forma de suministrar a nuestro interlocutor información sobre cómo ha representado el papel asignado. En esto se debe tener en cuenta cuestiones como recompensa, como el esfuerzo, la crítica o el tener que repetir la respuesta. Debemos destacar la importancia que tiene el refuerzo social, es decir, el elogio, la aceptación y el estímulo, ya que se ha comprobado la enorme influencia que tiene la modificación de la conducta, ¿no? Bueno, hay algunas excepciones, cuanto mayor es la cantidad de refuerzos, más se intensifican los efectos positivos. Y la generalización, que es el interés principal de cualquier programa de formación, no es el rendimiento obtenido en el lugar donde se ha capacitado, sino en las relaciones cotidianas.
Entonces aquí cabe pues mencionar que en todos estos procedimientos o técnicas empleadas para el desarrollo de habilidades sociales se basan en los principios de condicionamiento operante. Estos principios son fundamentales en general cuando se pretende incidir en la adquisición de repertorio. Y incluso aquí hay unas imágenes, por ejemplo, en cuanto a los niños, ¿no? En esta retroalimentación que les podemos incluso hacer, o en esta representación de papeles, estos papeles de agresivo, asertivo y pasivo, que tienen que ver con este tema de asertividad que también ya hemos ido mencionando. Esta forma en la cual ellos están expresando lo que sienten, lo que desean, lo que son en ese momento y de qué manera obtener eso. Entonces, si nosotros les damos modelos, por ejemplo, los cuales son agresivos y a eso los exaltamos, pues bueno, seguramente eso va a ser el tipo de representación que van a hacer. Si nosotros les damos modelos más asertivos, ¿no? ¿Y cómo podemos ir dando esos modelos? Bueno, en primer lugar, saber que ustedes ya tienen estas características para ser un modelo. Al estar frente al salón, ustedes se convierten en estos modelos automáticamente. Entonces, si sus formas de expresión en general son de estas formas, ¿no? A lo mejor asertivo, tal vez pasivo, tal vez dejan pasar algunas cosas, no lo dicen, no luchan incluso por sus propios espacios de respeto, de, de comunicación, de una mejor comunicación, pues los niños se ponen que observan. Y los niños y las niñas los observan de manera constante. Están ustedes a lo mejor platicando con algún compañero o una compañera y los niños de todos modos están atentos, están observando, están percibiendo de todos modos, con los padres igualmente. Entonces, pues no nos vamos a cansar a lo mejor de repetir esta parte importante de el papel que ustedes tienen y de cómo podremos ir presentándoles también modelos alternos. Incluso podemos ir buscando desde el internet algunos tipos de modelos, las películas que hemos ido sugiriendo, incluso tal vez platicarlas con ellos, llevarlas a la reflexión, para que podamos irles también dando una retroalimentación acerca, decíamos, no solamente una retroalimentación negativa de cómo se comportan en el aula, sino una retroalimentación a través de los logros que han tenido, del elogio que mencionábamos. Así es. Ahorita pues nosotros estamos transmitiendo a lo mejor esto de una manera más teórica, sin embargo volvemos a hacer la invitación de que ustedes se sigan revisando, de que al escuchar esto vean que tanto se identifican con lo que están escuchando o con lo que estamos hablando, ya que algunas veces, como lo mencionaba Ana Laura, en esta postura que ya tenemos de modelos con nuestros alumnos y alumnas, al no hacerlo consciente podemos quizás estar diciendo, y no griten, y esténse quietos, y no sean groseros, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros podemos estar gritando, podemos estar utilizando gestos de mucho enojo, y quizá podemos estar haciendo, bueno, sí, llevando a cabo algunas acciones desfavorables y que para los niños pueda ser como un poco confuso, ¿no? Porque verbalmente me dices una cosa, pero en tu actitud, en tu postura, con tus gestos me estás diciendo otra totalmente diferente. Y pues a lo mejor también ellos o ellas nos han observado en otros momentos donde estamos llevando a cabo conductas que decimos esto no se hace, pero nosotros sí o nosotras sí. Por ello también es la invitación a sigámonos revisando con todo esto que escuchamos. Entonces, desarrollo de competencias vinculadas con el respeto. La lengua ayuda a madurar en la competencia social y ciudadana desde el conocimiento y el respeto, entendida como integración de habilidades y destrezas para la convivencia y el entendimiento entre las personas, dado que su adquisición supone el uso de la lengua como base de la comunicación. Aprenderlas ante todo, aprender a comunicarse, a comprender lo que otros transmiten, a tomar contacto con distintas realidades. Es a partir entonces de todo esto que transmitimos que podemos tocar las experiencias y las vidas de las otras personas, ¿no? Así como entender más su sentir. A través de la simulación y de la actividad en sí misma se pretende que la persona aprenda las habilidades y destrezas necesarias para comunicarse con las demás personas cuando se dirijan a ellos y ellas, respondiendo a los otros y otras, usando las normas que están socialmente establecidas, usando un lenguaje coeducativo y aceptando las diferentes opiniones que expresan las personas que los rodean.
Este es otro punto sumamente importante. Entonces veamos aquí esta imagen. Dice, día a día vemos, es muy diferente. Ay, este es raro. No es mi culpa. Péguenle, ¿no? Entonces basta de abuso escolar. Aquí vemos la imagen inferior. Dice, no muchachos, hay que fortalecer la convivencia basándonos en el respeto de cada quien frente a sus derechos y su dignidad. Un mundo mejor empieza desde nosotros. Nuevamente, no veamos cómo efectivamente lo que ya hemos hablado, dejemos de ver lo difícil que está la situación y decir, no, esto nunca va a cambiar porque las cosas siempre han sido así, porque en la escuela, porque las familias, porque la política, porque todo el mundo está mal y perdemos la mirada hacia nosotras y nosotros mismos, también las acciones diferentes, ¿no? No, no proponemos a veces acciones desde mayor respeto y equidad. Entonces, eh, veamos esto y también, bueno, a partir de esta actividad donde veíamos lo de Te veo la esencia, desde ahí también es importante eh, ver a nuestros alumnos y alumnas, verles la esencia, ¿no? Esto que practicábamos ya como actividad de tarea. Fomento de disciplina y valores. La disciplina es el proceso esencial para el desarrollo del niño o la niña que le ayudará a ser autónomo, feliz, con capacidad de resolver problemas, reconocer errores y éxitos, ¿no? Entonces, como ya lo hemos señalado, la disciplina es el proceso esencial para el desarrollo de este niño. También es la adaptación y progresiva integración de las normas y exigencias sociales de la escuela. Muchas veces los padres y madres opinan que son los docentes los que deben imponer las bases de la disciplina y llevarlos a cabo en el aula. Y bueno, algunos profesores o maestros afirman que esta debe ser dada en casa y muchas veces esto ocasiona que se esperen del niño conductas que no les han sido enseñadas ni en casa ni en la escuela. Entonces, nuevamente, estarnos aventando la bolita, ¿no? Unos con otros. Entonces, en sí, ¿qué es la disciplina? Pues es el acto de cambiar la conducta de una persona de forma que actúe de una manera más responsable y apropiada conforme a las normas, que logre autocontrol y que tanto nosotras y nosotros ya tenemos logrado este autocontrol. La palabra disciplina, su origen proviene de discípulo, un seguidor de un maestro. Nadie consideraría a un discípulo siguiendo a su maestro por temor del castigo, sino por convicción personal interna. Nuevamente la pregunta, ¿qué tanto nuestros alumnos, alumnas o hijos, hijas están en están obedeciendo algo, alguna indicación, pero por miedo, no por convicción, no por ya haber tenido como este proceso de análisis y decir, bueno, finalmente esto es lo que a mí me conviene y yo elijo hacer esto, ¿no? A veces, o muchas veces, tiene que ver más por el miedo a las consecuencias de decir que no o de no seguir con lo que se les solicita. La disciplina viene del latín que significa instrucción, no castigo, significa enseñanza. Por esto es que hablábamos de los modelos, del modelamiento. Es un proceso positivo que guía y ayuda a niños y niñas a autodominarse, facilitándoles el proceso de aprendizaje. Y mientras más tengamos, en este caso, chicos o chicas que entiendan esto, será importante darnos cuenta que a lo mejor nos conviene invertir en ese sentido, porque a lo mejor si estamos constantemente invirtiendo tiempo en el regaño, en la llamada de atención, tal vez nos quita incluso muchos momentos del día donde estamos tal vez realizando otras actividades o pudiéramos realizar otras actividades. Entonces, si nosotros podemos invertir un poquito más de tiempo y de esfuerzo tal vez en hacerles entender sobre todo
En este caso, a lo mejor a los hijos preadolescentes, a lo mejor por qué razón es importante este tipo de normas, ellos mismos van a justamente ir deteniéndose en la reflexión y decir, ok, bueno, entonces esto no lo hago, no puedo tomar, por ejemplo, ¿por qué? Porque esto me puede pasar, o no puedo llegar tan tarde, o andar solo o sola en tales horas, ¿no? O incluso por tales espacios, tal zona de la comunidad, porque esto y esto y esto va a pasar. Es decir, ya hay un proceso de reflexión, ellos mismos se saben autodisciplinar y también controlar de alguna manera, entonces es importante hacerlo entender. Y también con los niños y las niñas también se puede hacer. Entonces, si tenemos un concepto de niños que ellos no necesitan a fuerza, que yo tenga que estar atrás de ellos, pues tal vez los niños y las niñas van a actuar de esa manera. Si nosotros le damos la idea, tenemos la idea de que pueden los niños entender, que los niños son entendidos, como a veces se dice, son entendidos y entonces los niños nos pueden escuchar más que obedecer nada más así de manera ciega, no más bien entender. Entonces los niños podemos apostarle a eso y podrán ellos ir entendiendo las reglas de mejor manera. Claro que va a ser diferente a aquella maestra que tiene el primer año, que tiene aquella maestra o maestro que tenga el sexto año de primaria, por supuesto, ¿no? Tendrá que también establecer un grado diferente de disciplina, con una voz, una entonación, con todo lo que ya mencionábamos anteriormente, sus recursos tendrá que emplearlos de manera diferente, la energía, etcétera. Pero sí es importante ir invirtiendo en este sentido a nuestro tiempo, a nuestra energía, a nuestro esfuerzo para poder lograr tener estos espacios en el aula donde los niños puedan irlo desarrollando estas reflexiones, decíamos, e invertirlo hacia nosotros mismos. También forma parte de nuestro crecimiento personal y laboral. Así es. Y pues entonces en el contexto educativo la autoridad debe considerarse desde dos perspectivas importantes, la que caracteriza como reguladora y la que considera como constitutiva. La autoridad reguladora ordena las formas antecedentes e independientes del comportamiento existente. La autoridad constitutiva es independiente de las formas que regula e incluso puede crear y definir nuevas formas de comportamiento. Disciplina positiva en el aula. Y aquí veamos esta imagen tan bonita donde dice el niño, bueno, la niña refleja lo que vive, ¿no? Y esta niña reflejando este amor. La otra imagen dice, los gritos no educan, ensordecen el corazón, cierran el pensamiento, destruyen el respeto, te vuelven violento. Educa con amor. Los gritos solo entorpecen la paz. Para ser niños, niñas respetuosos y respetuosas, primero deben ser niños y niñas respetados y respetadas. Nos quedamos entonces con estas imágenes. Así terminamos este tema y vamos a pasar a revisar cuáles son las actividades de esta unidad 8 o tema 8. Como primera actividad, vamos a leer el texto Psicopatología de la conducta delictiva, la violencia escolar del Dr. Jesús Herranz Bellido y del profesor Miguel Díez Jorro, y vamos a realizar un mapa mental sobre este texto. La siguiente actividad se llama el valor de mi familia. ¿Cuál es tu valor? Define a tu familia con un valor. Únicamente van a definirlo con un valor. ¿Ok? Solo un valor, una palabra. Después vamos a responder qué educa en valores. Lo que digo, descríbelo. Lo que no digo, describe. Lo que dejo que los demás digan, describe, enuncia. Lo que hago, lo que no hago, lo que dejo que los demás hagan. Todo esto lo vamos a describir como aquí se indica. Y hay un reto. Dice, introducción. En el proceso hasta ahora recorrido se han considerado 3 ángulos de percepción de tu acción en los procesos de educación y prevención del acoso escolar y las y los estudiantes que se encuentran en situación de intimidación y violencia. 1, desde la acción en sí misma. 2, desde las y los destinatarios. Y 3, desde el contexto. Entonces se trata ahora de presentar nuevamente la acción que realizamos para atender o prevenir el acoso escolar en nuestro centro de trabajo como docentes, pero lo haremos con un lenguaje diferente del conceptual con el que con el que nos expresamos en la vida corriente.
dicen común y corriente. Esto se hará mediante una parábola. Entonces vamos a revisar qué es una parábola. Las parábolas son ejemplos que vamos poniendo en la vida diaria. Es una forma sencilla y popular de hablar que está llena de sabiduría y que se crea con cosas de la vida, del campo, del trabajo, que nos sirven de sinónimos. No es un hablar con un doble sentido engañoso, sino usar palabras con un sentido más profundo, con un sentido simbólico. La parábola es una comparación desarrollada en un relato entre dos hechos o sucesos de campos diferentes a fin de explicar una cosa desconocida por otra conocida. La parábola tiene un sentido y fuerza simbólica. El símbolo es un medio de comparación. Profundizar en los símbolos nos ayuda a comprender mejor el significado de la parábola. El símbolo es como una llave que al entrar y abrir la cerradura apropiada nos abre los ojos, el corazón y el sentido de las cosas. Las parábolas nos muestran un camino, tiene un punto de partida, principio, un desarrollo, acciones y un punto de llegada, fin. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento cuando estaba trabajando una visualización dirigida y trabajábamos el tema de redes de apoyo, dentro de este ejercicio les decía a las personas, imagina tus alas, ¿no? O en este momento siente tus alas, que con ellas puedes moverte libremente, puedes volar y te sientes más seguro o más segura y acompañada. Entonces, bueno, estas alas de alguna manera era como una forma de entender en una profundidad mayor la, la representación de estas personas que podían estar ahí para apoyar en determinadas situaciones. Entonces, a esto es a lo que vamos con decir, no es como usar nada más por usar una palabra, sino que en verdad tengan un significado y un símbolo de una manera más profunda y que finalmente las hemos llevado a entender así. Hay algunos más generales, a lo mejor las palomas blancas las podemos entender como este símbolo de paz. ¿No? Entonces, sí hay algunos que tenemos entendidos de manera más general, pero aquí también será importante que cada uno y cada una de ustedes vayan utilizando sus propios símbolos, haciendo uso de lo que ya se mencionaba acá, de la naturaleza, de todo esto que les rodea. De todos modos, si existe alguna duda, comentario o pregunta, recuerden que podemos estar en contacto por mensajería instantánea o en la página de Facebook. ¿Cuáles son los pasos? Vas a relatar una parábola basada en tu trabajo docente con relación al bullying o acoso escolar, describiendo el escenario, describiendo las acciones que tengan un principio, un desarrollo y un fin, caracterizando la acción con los estudiantes y considerando también los siguientes personajes. Yo, es decir, tú como docente, hombre, mujer, sociedad, trascendencia, espiritualidad, la comunidad, la escuela, mi equipo de trabajo, perdón. Muy bien, bueno, pues entonces miren, vamos a hacer una especie de ejercicio para ir como comprendiendo un poquito de qué manera queremos este tipo de parábola. Acuérdense que esta parábola yo les pediría no se angustien, o sea, finalmente estamos haciendo aquí un ejercicio de aprendizaje y de práctica. Lo que queremos es que podamos aportar desde esta parte, no solamente teórica, sino también nuestra parte, dijimos, en palabras comunes, corrientes, que nos sirvan para poder expresar también esto que nosotros queremos realizar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pensemos en una parábola, ¿no? Entonces, podemos pensar a lo mejor que nosotros somos como una especie de sembradores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar que yo soy una especie de sembrador o sembradora que me gusta sembrar semillas en un campo. Entonces, yo puedo describir a lo mejor en mi escenario, es decir, mi espacio educativo, ¿no? A lo mejor es un espacio donde es muy cambiante, donde puedes llegar a ver árido, ¿no? A lo mejor si no hay como tantos apoyos, es decir, yo siembro todos los días pequeñas semillitas en este campo que a veces pareciera que es infértil, porque a lo mejor de repente hay quienes han venido y han sembrado, pero a lo mejor no lo han hecho en el lugar correcto o no han utilizado los mecanismos adecuados. Entonces estas semillitas han germinado, pero entonces se han cansado porque quieren que estas semillitas se den
den frutos de manera rápida, pero a lo mejor yo me doy cuenta que a lo mejor lo que yo hago, es decir, mi acción, es decir, lo que yo hago es de manera constante, sembrar todos los días, y después de que yo sé que siembro, a lo mejor lo que hago es cuidar esa tierra para que se vuelva fértil, la riego mediante mis palabras, a través de mi ejemplo, a través de ser respetuosa con esto que yo estoy haciendo, de tenerle un respeto a esta madre tierra, es decir, a lo mejor a esta comunidad educativa, a la propia semilla, es decir, a este niño, a esta niña. Voy cuidando que si hay algún tipo de planta que no le permite crecer de manera adecuada, yo voy y veo de qué manera puedo hacer que esta planta, ¿no? Esta maleza tal vez no crezca a su alrededor. A veces a lo mejor tengo miedo de espinarme, pero todo porque hay a veces a lo mejor plantas que están creciendo de esta manera, ¿no? Pero yo también sé que puede la tierra compartir en otros espacios, es decir, voy nombrando todas mis acciones, voy a lo mejor hablando acerca de la acción con los estudiantes, es decir, también estas semillitas están buscando por cualquier manera, a lo mejor nacer, sobresalir, ver la luz, crecer, aprender, es decir, vamos también hablando y descubriendo a nuestros estudiantes incluso. Estas semillitas a veces son simpáticas, son graciosas, ¿no? Son muy traviesas, se mueven de un lugar a otro, a veces hay algunas que no se dejan, hay algunas semillitas que a lo mejor pues también llegan a ser medias peleoneras, es decir, vamos hablando y nombrando como estos personajes en nuestra parábola, nuestra acción, ¿no? No se trata tampoco de un cuento grandísimo, pero sí de alguna manera irlo como viendo con otros ojos, ¿de acuerdo? Y en este caso dice yo, es decir, tú como docente, decíamos hombre o mujer, porque también aparte de ser un docente, finalmente eres una persona en un cuerpo sexuado, es decir, un hombre o una mujer, que vive en una sociedad y que también quiere, por lo que hemos visto con muchos de ustedes, trascender, es decir, dejar este legado a la comunidad, a la escuela, en su equipo de trabajo. Entonces, pues bueno, en esta parte de aquí, dice aquí explicitación, llena la siguiente columna, es decir, concepto yo como docente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en estas parábolas, en cuanto a mi parábola, ¿no? Y lo describo. Yo incluso como mujer, ¿no? Como hombre, ¿qué es lo que estoy haciendo? A lo mejor en mi parábola, ¿qué es lo que puedo aportar? O desde mi deseo como hombre o mujer, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mi aporte incluso a la sociedad o como comunidad, en la escuela, en mi grupo de trabajo y en esta parte espiritual, es decir, la trascendencia, lo que yo quiero dejar. En cuanto a esta parábola voy a ir nombrando como describir o explicar un poco esta parábola en cada uno de estos aspectos, ¿de acuerdo? Esperemos que con este ejemplo les sea un poquito ya más fácil de entenderlo, no todos tienen que hacerlo de esta manera, lo pueden retomar si quieren en el aspecto de ser sembradores o llamarse de otra manera, a lo mejor quieren explicarlo de otra manera, a lo mejor siendo aves, siendo un animalito en especial, si a lo mejor conocen un poco ciertas características del animalito, a través incluso de un objeto, de algún símbolo que dijimos que les sirva para explicar esta labor que ustedes están haciendo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ahora sí, les damos las gracias por su atención y por estar con nosotros hasta el día de hoy en este tema 8. Queremos reconocer también su esfuerzo y su labor. Así es, muchas gracias por su atención. Si gustan, pues pueden tomarse un descanso, un breve descanso para continuar después con el tema 9, aunque también les invito a que puedan administrar sus tiempos para que, de hecho, mejor pues realicen sus actividades relacionadas a este tema y ya posteriormente revisen el siguiente tema, que es el 9. Gracias.